Muy buenos días, es un placer para mí estar acá con ustedes, cerrando estos 5 estudios bíblicos de interpretación de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios ante todo, a hermanos que han estado siguiendo esta serie y me han hecho comentarios por afuera, dentro de YouTube, ahí en la parte de comentarios, un dedito diciendo gracias, ánimo, sigue adelante. Y quiero saludar a la Iglesia de la Libertad, ahí en Orizaba, también a la Iglesia Cristiana Fundamental de México, acá en México, y también a gente en Argentina, en Oaxaca, en Puebla, en Guadalajara, en Veracruz, en varios lugares que nos están hablando, llamando, mandando mensaje, y aún que nos dejan, es muy importante dejarnos algún mensajito ahí en el canal de YouTube de Confirmando México, donde nos animan, pero también nos comentan que piensan qué temas les gustaría. Confirmando México, tu servidor, estamos comprometidos con llevar la palabra de Dios con la verdad. Aquellos transmitiendo los valores con la verdad y enseñando al pueblo de Dios la palabra y alcanzando a aquellos que no conocen de Cristo con los mensajes. Durante el mes de marzo va a estar Mónica, mi esposa, tu servidora, enseñando la palabra de Dios también y dando mensajes bíblicos. Sin más, comenzamos. Estamos con interpretación bíblica. 5º punto. Vimos la diferencia entre pactistas y dispensacionalistas. Quedamos de acuerdo que el dispensacionalismo es mucho mejor para aquellos que nos están escuchando. Muchos me han dicho, Gastón, me han hecho la observación, en la Biblia no aparece dispensacionalismo. Claro que no. Sé que muchos de ustedes no han estudiado profundamente la teología y voy a aclararlo muy brevemente. La palabra dispensacionalismo, ¿qué contiene? Bueno, dispensacionalismo es una forma de interpretación bíblica, es decir, tú puedes tener un montón de cosas en tu escritorio o en tu punto donde trabajas, ahí tus archivos, tu folder, pero bueno, a alguien se le ocurrió armar un cajón, una cajonera o un archivero, ¿ok? Donde tú en una forma organizada, sistemática, puedes ordenadamente cada idea irla ubicando y sacando para poder estudiarla o contemplarla. Bueno, la dispensacionalismo es eso, es una organización, un esquema organizado durante 7 periodos de la Biblia donde tú puedes ver cómo Dios habló con el ser humano. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, muy claramente, porque fueron 1 año, 10 años de lo que tú puedes dejar tu trabajo secular y encargarte de estudiar la Biblia, sino fueron muchos años más, con muchos hombres más que pudieron organizar la Biblia en una forma que nosotros podamos entenderla y no cometer horrores donde vamos a hacer interpretaciones que después distorsionen el carácter de Dios, ¿ok? Continuamos. Primer lugar, dispensacionalismo. Segundo lugar, el obrar de Dios como a través del Espíritu Santo comenzó la iglesia en Hechos capítulo 2, Pentecostés, y arrancó hasta el día de hoy, culminará en el milenio con el trono del juicio de Dios a todos los que no creyeron, incrédulos de todos los tiempos, y entregando la nueva Jerusalén como promesa. Estamos convencidos que el Espíritu Santo es el protagonista en este tiempo, afirmando la obra que comenzó Jesucristo con su iglesia. Muy bien, vimos en tercer lugar también algo muy importante, que es las lenguas. Cómo muchas personas han buscado distorsionar algo que fue para señal, algo que fue para confirmación del Mesías y algo que fue en un tiempo prolongado, resumido en un periodo de tiempo. 4, vimos lo que es la diferencia de la ley y la gracia.
No quisimos sondear y meternos directo con la pérdida de salvación porque aclaramos que realmente la pérdida de salvación es una conjetura, un sentir, un pensamiento a referencia de cómo voy a vivir gratuitamente cuando tiene un precio todo esto. Sí, el precio lo pagó Cristo. Y aunque nosotros le echemos ganita, no podemos, porque todo se centra en un pacto que es el periodo de la ley, el pacto mosaico, donde no abrogó Jesús la ley, sino al contrario, dio una nueva interpretación de este tiempo de la gracia, un regalo inmerecido que Dios nos otorga. Quinto y último tema de interpretaciones bíblicas, hoy vamos a hablar sobre la gracia hacia los absolutos, morales, ¿sí? Eternos, irrefutables de Dios. ¿Cuál es la forma que vamos a interpretarlo bíblicamente? Así que te animo a que puedas tener un cuaderno, una pluma, que puedas prestar atención, tu Biblia al lado, porque vamos a leer muchos versículos. Así que sin más, entramos a este quinto punto, la gracia son los absolutos morales y eternos de Dios. ¿Qué es esto? ¿De qué se refiere? Bueno, algo muy lindo. Podemos observar que la gracia de Dios, este nuevo periodo de tiempo de trato dispensacional con el hombre, nos incrementa un enriquecimiento muchísimo más grande y mucho mejor que cada pacto que Dios trató con sus hombres, como fue el pacto adánico, mosaico, el pacto que Dios estipuló como davídico, ¿ok? Y varios pactos que ahí fue tratando. 5 puntos. Vamos a arrancar y arrancamos. En primer lugar, evidencias que Cristo deja, ¿ok?, en esta gracia por medio de esta nueva administración. ¿Qué es el periodo de la gracia? Es un sistema administrativo, como el hombre iba a administrar, ¿ok?, los absolutos morales de Dios. ¿En qué lo vemos? En 3 pasajes bíblicos. Vamos con el primero. Juan capítulo 1, versículo 17. Esta administración notablemente mostraba que era superior. ¿A cuál? A la de la ley. ¿Ok? Vamos ahí con Juan 1, 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cómo vamos a ver que era superior, es superior este periodo de la gracia diferente al de la ley? Muy bien, muy claramente. ¿Por qué? Porque acá se pone en evidencia una nueva administración. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron. Acá está dejando claro la palabra de Dios a través de Juan 1:17 que es algo nuevo. Por eso dice vinieron. El verbo traducido de venir significa venir hacia, hacerse, originarse. ¿De qué me ayuda a entender esto? Que es algo diferente. No es algo que estaban tratando o algo que podían entender aquellos judíos que venían con toda la historia de Israel y aquel Israel como nación, sino que ahora había un mejor pacto. Esta administración de la gracia hablaba de que ya no eran judíos y gentiles, ahora era una nueva familia en Cristo, un nuevo Cristo, un nuevo cuerpo, Cristo la cabeza y la iglesia, esta nueva institución, la gracia. Lo vimos ahí en Hechos capítulo 2. Ahora, ¿pero por qué? Porque realmente yo puedo entender esto. Si yo leo un versículo antes, versículo 16 de Juan capítulo 1, bueno, dice, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Significa corriente totalmente nueva. ¿Qué está hablando acá? Bueno, está hablando que realmente estamos entendiendo que esto no iba a ser solamente nuevo, sino también amplio.
¿sí? Juan 1:17 me dice, esto es nuevo, esto es amplio. ¿Por qué? Porque es gracia sobre gracia. Es decir, Dios había implementado cada pacto en su gracia, un regalo al hombre para poder corregir aquello que venía haciendo. Y realmente cada vez Dios iba implementando y argumentando mayor magnitud para que conozcamos al Yahvé, al Yeshua, a Jesús, a Emmanuel, como dice Isaías, Zacarías, Dios con nosotros. Un niño nos ha dado, ¿sí? Acá ha nacido el Salvador del mundo. Gracia sobre gracia. No solamente nueva, sino más amplia, ¿ok? Más amplia. La amplia, ¿por qué? Porque esta modalidad nueva me iba a dar mejores virtudes, ¿ok? También habla en tercer lugar, nunca la ley fue como salvación eterna, pero la gracia sí. Esto lo puedo ver en Romanos capítulo 4, del 1 al 16. Oficia como la nueva ley en una nueva administración. Romanos 3:28, Gálatas 2:16, Gálatas 3:11, ¿ok? Pero también lo vemos así. Por el contrario, vemos que el ministerio de la ley, ¿ok?, era condenación y muerte. Sin embargo, lo que está hablando acá es oportunidad y vida a través de la gracia de Dios. Yo quiero animarte con esto. Juan capítulo 1, versículo 17 nos deja 3 puntos claros. ¿Qué nos deja claro? Bueno, nos deja claro y evidente, ¿ok?, en este nuevo término de administración, que es algo nuevo, no es algo que arrastramos de la ley a este tiempo, sino que es algo nuevo, mucho mejor porque es más amplio, pero también, ¿sabes?, algo muchísimo mejor porque no trae las consecuencias de condenación y muerte, sino esta gracia viene a través de la oportunidad redentora y dar vida. Esto es muy importante. Segundo versículo. Vamos a ir con Romanos capítulo 6, versículo 14. Es nuevo, pero entendemos que es superior, con Juan 1:17, y entendemos en Romanos 6:14 que es sustancioso. ¿Ok? La gracia no solamente va a ser superior a la ley, sino más sustancioso. ¿Por qué? Porque dice ahí Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este nuevo sistema administrativo que administra los absolutos morales y eternos de Dios. Sí, mi hermano, nosotros hoy somos administradores en el periodo de la gracia de los absolutos morales y eternos de Dios. ¿Por qué más sustancioso? Bueno, porque no está en el creyente, porque está en el creyente y no bajo la ley en tablas. Eso lo vamos a ver mucho mejor. Porque no es realmente la tabla de Moisés, sino es Dios a través del Espíritu Santo de Dios en nosotros, escribiendo, mostrando, redarguyendo sobre la moral de Dios. Número 2, propone al decir bajo medio nuevo de administración de los absolutos morales. ¿Por qué? Porque dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Esto es muy importante. Es más sustancioso porque no es algo que está bajo un sistema viejo, sino que está sobre, ¿ok?, y mucho mejor y más renovado que lo que era la ley, sin descartar la ley, pero es algo mucho más sustancioso, ¿ok? Tercer lugar, liberta con nueva naturaleza al creyente, mucho más ventajoso que la ley. La ley estaba montada sobre una naturaleza pecaminosa, pero la ley no podía cambiar la naturaleza. Sin embargo, la gracia, con la llegada del Espíritu Santo, nos pone en la posición
de una nueva naturaleza para poder abrazar esos absolutos morales de Dios en una forma tangible, real y más sustanciosa. ¿Ok? También estamos hablando ahí que en Romanos capítulo 6, versículo 15, voy a ir a la palabra, la voy a leer, dice así: no le da la libertad de pecar, como sin ley. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pablo estaba entendiendo que muchos iban a aprovecharse de esta nueva administración para decir, entonces hago lo que a mí me parece, lo que yo quiero y lo que se me venga la gana. No, Pablo lo que te va a decir es algo muy interesante, es dar frutos de justicia, no de la libertad para pecar. Dice Pablo, olvídate. No estás para pecar, al contrario, de ninguna manera, porque no estamos bajo la ley, claro, sino bajo la gracia. En ninguna manera tienes que largarte a una libertad para pecar, sino a un temor para poder honrar a Dios y dar fruto de justicia. ¿Dónde dice eso, Gastón, fruto de justicia? Si sigues leyendo Romano, vas a ir al capítulo 7, versículo 14, y dice de la siguiente manera: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, a los judíos, ¿ok? ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Pero dice ahí el versículo 4 del capítulo 7: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué está hablando acá? Ok, Juan 1.17 hablaba que el nuevo periodo de la gracia es superior al de la ley. Quedó claro, es nuevo, es más amplio, es algo mejor. Ok, pero ahora estamos que la gracia también es más sustanciosa. ¿Por qué? Porque no está bajo la ley, está en el creyente, porque pone por debajo a la ley y por arriba a la gracia. También estamos hablando que nos liberta de una naturaleza pecaminosa, inútil de poder entender a Dios y sus atributos morales. Pero también acá, Romanos capítulo 7, habla de que espera dar fruto de justicia para Dios. Versículo 4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mis hermanos, en pocas palabras, nos gozamos que sea algo superior. Nos gozamos que sea este nuevo sistema administrativo de la gracia sustancioso. ¿Pero para qué? Bueno, para algo muy real, para llevar frutos de justicia, frutos del carácter moral de Dios. Por eso nuestro cuerpo ha muerto en esa cruz y ahora vivimos para la gloria de Dios. Acuérdate, las evidencias de que Cristo deja de esta gracia como medio de administración, en primer lugar, es superior. En segundo lugar, es sustancioso. En tercer lugar, es seguro. Es mucho más seguro que algo inestable que dependía de tu parte y no de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Tito capítulo 2, versículo 11 y 14. Tercer pasaje para estudiar en las evidencias que Cristo dejó esta gracia como medio de administración. Es superior, es sustancioso, es seguro, ¿ok? Tito capítulo 2, 11 y 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado
para salvación a todo hombre. Antes simplemente era un trato con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, una y otra vez de darle la espalda a Dios, ¿sí? Lastimar el carácter absoluto moral de Dios, los atributos morales de Dios, les valía. Bueno, Dios postergó la promesa que le hizo a sus padres, ¿sí? Aquellos patriarcas del pueblo de Israel, lo postergó para otro tiempo, el tiempo milenial, ¿ok? Donde la promesa del pacto davídico es donde reinará aquel descendiente de David en esos 1000 años, ¿ok? Pero en este tiempo es algo seguro para todo hombre. Versículo 12 de Tito capítulo 2, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si alguien dijo que la gracia de Dios es para pecar y hacer lo que se me venga la gana, miente, porque Pablo está diciendo claramente, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Termina el versículo 13 y 14. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la segunda venida del Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mira, si el pueblo de Israel se jactaba de buenas obras, nosotros mucho más. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó para eso. Por eso es entendible que este nuevo periodo de la gracia de Dios, que administra, ¿sí?, los absolutos morales y eternos de Dios, estamos sobre algo superior, sustancioso y seguro, ¿ok? Quiero que veas un poquito más. Estos versículos que leí del 11 al 14 del capítulo 2 de Tito nos deja claro la gracia como salvación y como vivos en Cristo. Eso es importante. Segundo, regla de vida modelando el carácter y la espiritualidad. ¿Por qué? Versículo 12 dice, enseñándonos que renunciemos. ¿A qué? A la vieja, pasada manera de vivir, que dice Efesios capítulo 2, que está viciada con el hombre viejo, no el nuevo, ¿ok? También está hablando ahí, rechaza un estilo impío y mundano, sino que abraza algo piadoso y justo en este siglo. Ahí lo dice en Tito. En este momento tenemos que rechazar una manera de vivir impía y mundana y abrazar lo que es algo piadoso y justo. También en cuarto lugar, en este siglo muestra esta actual manera de vivir. Te podría parar acá y decir, ¿cómo estás? Denota tu vida un rechazo a este mundo, a sus valores y hábitos que van en contra de los absolutos morales de Dios. Cuidado, Cuidado porque Satanás es astuto para diluir esa esencia de la nueva naturaleza en la gracia de Dios. También habla, en quinto lugar, se estableció a través de la venida de Cristo. ¿Por qué? Versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado. Esto es epifanía, la palabra, que habla de aquella venida, ¿sí? Se ha manifestado. Es algo nuevo, no es algo pasado, es algo nuevo. ¿Cuándo vino? Con la venida de Cristo. También veo ahí en Tito 2:14, terminando el versículo, la muerte nos llevó a una nueva experiencia de vida. Mira, mi hermano, quiero animarte con algo.
Si tú no has muerto espiritualmente, nunca podrás vivir espiritualmente. Tú tienes que morir a tus deseos, pasiones, ¿sí? Aquella naturaleza, esa concupiscencia viciada de pecado, para que espiritualmente el Espíritu de Dios pueda vivificar tu vida. Lo vamos a ver más adelante. Vimos, primer punto, evidencia que Cristo deja esta gracia como medio de administración. Segundo punto, descripción y contraste de la ley y la gracia. ¿Qué vamos a estudiar acá en método de interpretación? Bueno, estamos viendo los absolutos morales de Dios. Ya vimos evidencias textuales, 3 pasajes que estudiamos. Pero ahora vamos a ver la descripción y contraste. ¿Cuál es la descripción? Ok, en primer lugar, la ley estaba externa y requería conformidad a la voluntad de Dios. Los 10 mandamientos, los principios como unidad indivisible de lo que es la ley de Moisés. En una parte ceremonial, en una parte cívica y moral. ¿Ok? Entonces estaba algo externo, lo cual requería una conformidad del ser humano a la voluntad de Dios. ¿Qué proporcionó eso? No proporcionaba ni la voluntad ni el poder necesario para adherirnos a esa ley. Es decir, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza concedida en el mal, fallaba y fracasaba en el intento de poder abrazar los absolutos morales de Dios. También imponían castigo físico y hasta la muerte todo este pacto de la ley. Ahora quiero hacer una descripción y comparación de la gracia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la ley interna Dios la va a grabar y la va a estimular en el corazón, en nuestra mente. Eso es lo que está diciendo ahí. Ya no grabada en una piedra, sino en una organización de un compendio de la verdad a través de la palabra de Dios, y hoy teniéndola en nuestra mente y corazón, pudiéndola llevar adelante. ¿Cómo? A través de 2 puntos clave en esta nueva administración. Uno, por medio de nueva naturaleza por dentro. Dios mata la naturaleza vieja en esa cruz y somos renacidos a esta nueva naturaleza que es la naturaleza en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Por qué? Porque es nueva naturaleza. Segundo, clave importante en esta nueva administración es por medio del Espíritu Santo. O sea que no solamente tenemos una nueva naturaleza en justicia y santidad, sino también que tenemos al Espíritu Santo de Dios, una herramienta vital que Dios dejó para que Él ponga en nosotros ese obrar hacia la ley de abrazar los atributos morales de Dios. ¿Lo estás entendiendo? Vimos en primer lugar el desglose de 3 citas bíblicas hablando de la evidencia que Cristo dejó a través de la nueva administración de la gracia. En este segundo punto hablé sobre la descripción y contraste entre la ley y la gracia. Muchísimo mejor, porque Dios va grabando y va enseñando a nuestra mente y corazón cómo tenemos que abrazar por medio de una nueva naturaleza y el Espíritu Santo de Dios hacia ese favor. Ahora tú me dirás, Gastón, esto en la Biblia lo venía advirtiendo Dios que iba a pasar. Claro que sí. Nuestro tercer punto habla de
las promesas en el Antiguo Testamento, en la Tanakh, en la historia del judío, ya venía Dios hablando que quería un pueblo, una nación, que quería un cuerpo así, aferrado a Él de todo corazón y que lo pudiera lograr. Es decir, si hoy como cristiano tú pecas, es porque quieres y has decidido dar la espalda a Dios. Pero con el amor y la nueva naturaleza y el Espíritu Santo, sí podemos abrazar esos atributos morales eternos, irrefutables de Dios. ¿Ok? ¿Dónde? ¿En qué parte de la Biblia? Vamos a ir a Jeremías 31, 34 y Ezequiel 36, 25, 27. Vamos con el primero. Jeremías 31 al 34 dice lo siguiente. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque pondré la maldad de ellos y no me acordaré, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Qué lindo texto. La palabra de Dios acá en Jeremías capítulo 31 al 34 nos muestra una parte del cumplimiento que ya está en esta nueva naturaleza y el Espíritu Santo morando en nosotros. Un pueblo que tiene un nuevo trato, un nuevo régimen de administración que es la gracia, diferente a los que salieron de Egipto con Moisés. ¿Ok? Segundo texto. Ezequiel capítulo 36, 25 y 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así es como se proclamaba en el Antiguo Testamento la postura de cómo realmente iba a llegar esta nueva naturaleza, este Espíritu Santo en una forma y un trato diferente al que trató a Israel. Hoy la Iglesia, una nueva manera de administración. ¿Administrar qué? Los absolutos, morales, eternos, irrefutables de Dios. ¿Ok? Vimos en primer lugar evidencias que Cristo dejó esta gracia como medio de administración. Segundo lugar, descripción y contraste entre la ley y la gracia. Tercer lugar, promesas que se cumplieron en el Nuevo Testamento, que habían sido anunciados en el Antiguo Testamento. Y ahora nos vamos con el número 4. El número 4 es, somos regenerados en la gracia. Algo que degeneró el pecado y la naturaleza pecaminosa en esta nueva administración y dispensación. Bueno,
es algo que se regenera nuestra naturaleza. ¿Lo vemos bíblicamente? Ok. 4 puntos que vamos a ver bíblicamente para entender cómo somos regenerados. En primer lugar, una regeneración prometida. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Está claro? Esto es una regeneración prometida. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ok? Segundo lugar, escribió la ley no en piedra, sino en nuestro corazón. Pablo lo indica ahí en 2 de Corintios 3:3, escribiendo en nuestro corazón. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tabla de carne del corazón. ¿Te acuerdas lo que se había prometido en el Antiguo Testamento? Se estaba cumpliendo. Dios a través del Espíritu Santo va escribiendo en tu corazón la ley de Dios. Tercero, en el punto somos regenerados en la gracia. Voy a ir a Romanos capítulo 7, versículo 22. ¿Qué vamos a ver ahí? Un deleite profundo hacia la obra de Dios. ¿Sabes? Podemos hacerlo religiosamente, pero cuando obra y dejamos trabajar esta nueva naturaleza y el Espíritu Santo, Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Nunca prives esta nueva naturaleza y al Espíritu Santo de Dios deleitarse en la ley de Dios. Esos absolutos morales, ¿ok? Eternos, irrefutables, que hasta el día de hoy están vigentes y lo estarán porque así es Dios. Y cuarto y último, en 2 de Pedro 1:4, 2 de Pedro 1:4, participante de la naturaleza divina. El Señor pone ahí una disposición diferente en nuestro ser interior. Fíjate lo que dice 2 de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué me estaba diciendo ahí? Ok, voy a ser regenerado para llegar a la naturaleza divina en la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. No, sino en la participación de esta nueva naturaleza en una disposición a abrazar los absolutos morales de Dios. Espero que esto sea sustancioso, jugoso y nutritivo para tu vida espiritual. Vimos en primer lugar entonces la descripción, las evidencias de Cristo nos deja sobre la gracia este nuevo medio de administración. Vimos en segundo lugar la descripción y contraste contra la ley o opuesto a la ley. Tercer lugar, cómo fue prometido en el Antiguo Testamento. Cuarto lugar, somos regenerados en la gracia. Quinto y último lugar, ¿ok? Es morada del Espíritu Santo. La regeneración hablaba sobre la nueva naturaleza, punto 1, clave de esta nueva administración. Punto 2, clave
la morada del Espíritu Santo. Acuérdate que en el Antiguo Testamento siempre existió el Espíritu Santo desde el acomodar el sistema que hoy vivimos en la tierra, donde su espíritu vagaba y andaba sobre la faz de la tierra. El Espíritu Santo no es nuevo. Lo que es nuevo es que ahora mora ese espíritu en el ser humano. Te lo muestro bíblicamente. En primer lugar, Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. ¿Qué vamos a aprender ahí de la morada? Bueno, Jesús proclamó el fruto de los que creían en él. ¿En quién? En Jesús, como el Mesías, el Yahvé, Yeshua, aquel Emanuel, Dios con nosotros. ¿Ok? Fíjate lo que dice ahí. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no lo habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué está diciendo ahí? No estaba todavía la promesa del Espíritu Santo porque Jesús todavía no moría y no era glorificado y subido al cielo, vencido a la muerte, al pecado, a Satanás, y había resucitado. Por eso la promesa estaba ahí, que correrían en su interior un río de agua viva, ¿ok? ¿Para quién? Para todos aquellos que creyesen en él. Yo te hago una pregunta ahora. ¿Corre un río de agua viva con ese Espíritu Santo de Dios en tu ser? ¿O realmente hay un arroyito, una línea de agua, algo muy escaso? Ama la palabra de Dios, busca la santidad para que fluya ese río de agua viva prometido, porque Cristo ha sido glorificado. El Padre ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, ha vencido a Satanás, y este mensaje es real y verdadero. Número 2. Jesús marcó una diferencia entre él y después la iglesia, ¿sí? Que moraría y estaría con nosotros. Mira, muchos quieren decir que la iglesia es el pueblo de Israel. No puede ser. ¿Por qué? Porque la promesa de este pacto, diferente al de la ley mosaica, es que él daría esta marca, que es el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice en Juan 14, 17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros los conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué enfatiza esta palabra y estará en vosotros? Porque antes el Espíritu Santo era selectivo y no era permanente. Acuérdate que Sansón tenía un limitante. Si él estaba bajo el régimen de la ley y cumplía lo que se le había dicho, el Espíritu estaba, y si no, se iba. Por eso él a lo último pidió que bajase su Espíritu para derribar las columnas y que cayera ese lugar de tormento que estaba haciendo para él en su vergüenza de haber negado a Dios y su palabra. Piensa. Punto número 1, punto número 2, vamos al punto número 3 de la morada del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, voy a tocar el 9 y el 11. Fíjate, Pablo habló de la morada en los creyentes. Romanos capítulo 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según la ley. No, el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjate, voy a leer el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué te está diciendo acá? Ríos de agua viva, vivificará. Estás vivo en el Espíritu, no en la ley, en el Espíritu. Nueva naturaleza y Espíritu Santo, morada de Dios permanente con Él. Por eso el Espíritu Santo no se puede ir. Si yo digo hay pérdida de salvación, estoy diciendo el Espíritu se va y viene, va y viene. No, pero está diciendo se queda. Entonces, ¿qué pasa con el Espíritu cuando yo peco? Lo entristezco y lo apago. Pídele a tu pastor, a tu líder, a tu consejero, a tu discipulador, que te dé una clase de neumatología del Espíritu Santo en profundidad. ¿Sabes? Cuarto, morada de los creyentes. ¿Te acuerdas el pasaje de 1 Corintios 6:19? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? También el Espíritu Santo es una marca de pertenencia a Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13. Porque somos, dice, las arras del Espíritu Santo. Somos sellados, somos apartados con un término contable administrativamente que antes se usaba para un título de propiedad. ¿Ok? Quinto y final, fortalecidos en el interior, ¿por quién? Por el Espíritu. Maravilloso. No solamente te da pertenencia, no solamente te da ubicación, fortaleza, no solamente te da una vida como un río de agua viva, sino que también te fortalece. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. Mis amados hermanos, sé que son momentos de deleitarse en la palabra de Dios. Sé que son momentos de aprender verdades irrefutables. Pero quiero dejar claro en este quinto y último punto. ¿Para qué nos sirvió estudiar la interpretación bíblica? 1. Para entender 7 maneras de cómo Dios trató al hombre. Y el hombre en su incontable manera que ha tratado de agradar a Dios, ha fracasado. Por eso Él tuvo que poner como promesa el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Ya lo vimos en el punto 2 de interpretación bíblica. Para que ese Espíritu Santo de Dios sea la marca indiscutible de este nuevo periodo de trato de Dios con el hombre en la gracia en su iglesia. Vimos que podemos interpretar lenguas y obras como tiempos modernos de tratar a Dios, pero no. Fue para un tiempo específico y puntual. Ahora tú me estarás diciendo, entonces las obras ya no sirven. Efesios capítulo 2, versículo 10, 8 y 9. No por obra para que nadie se gloríe. Nadie podrá gloriarse con Dios porque Dios, nuestras obras de una naturaleza pecaminosa son como trapos de inmundicia. Al contrario, versículo 10 dice que somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella, mostrando frutos de justicia. Y llegamos a este punto, al punto importante. ¿Estás abrazando los atributos morales de Dios, eternos, irrefutables? Porque esa es la verdad. Hoy el mundo quiere ver algo diferente, una luz en medio de tanta oscuridad. Hoy los partidos políticos y presidentes impulsan que abracemos la inmoralidad, que abracemos lo malo,
que le digamos bueno a lo malo y malo a lo bueno. Mi hermano, hoy el mundo te necesita. Hoy necesitamos las iglesias abiertas. Tú estarás diciendo, ¿quieres que nos contagiemos del COVID? No, tú eres la iglesia. No es un templo hecho de mano. Tú eres la iglesia y la iglesia necesita vivir vida santa, predicar de Jesucristo, vidas entregadas al plan de Dios, confianza rotunda en una salvación eterna si hemos sido anotados en el libro de la vida, regenerados con el Espíritu Santo de Dios para vivir como río de agua viva. Concluyo, ¿sabes? A través de estos dos elementos, la nueva naturaleza y el Espíritu Santo, que la iglesia es capacitada a vivir vidas piadosas y movida a respetar los atributos morales absolutos, eternos, irrefutables de Dios. Si este estudio no te mueve a hacer cambios, a abrazar nuevos hábitos, este estudio no sirvió de nada. Este estudio te tiene que motivar a agarrar a Cristo como tu Salvador, a buscar la palabra como un hábito diario y constante, la lectura, la oración, el discipulado, el evangelismo, fidelidad a tu iglesia local y que pueda ser una luz en medio de la oscuridad. ¿Oramos? Padre amado Dios, gracias. Bendice tu palabra. Y podríamos tener muchos estudios más, lo tendremos, y seguiremos enseñando la veracidad de las Escrituras. Bendícenos, ayúdanos a tener sabiduría, santidad y el sustento necesario para poder seguir adelante con este ministerio, con nuestra familia, con nuestro llamado y con esta nueva gracia, gracia sobre gracia, que sea derramado en nosotros. Por los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios te bendice. Un gusto. Déjanos tus comentarios. Mándanos un mensajito. Dinos qué tema te gustaría abordar, conocer en profundidad y apoyarte. Y un saludo a todas las iglesias, hermanos de diferentes lugares que nos siguen en las redes sociales. Bendiciones. Un gusto poder haber predicado la palabra de Dios.